celular. Bien, vamos a charlar un rato con Jonathan Loidy. Jonathan es licenciado en marketing, tiene un posgrado en comercio exterior y otro en negociación, y lideró más de 200 proyectos de consultoría en pymes en más de 10 países. Es autor de ADN Pymes, claves para darle vida y mejorar tu pyme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Te hago un par de preguntas totalmente básicas para ubicarme en el tema. Dale. ¿Qué es una pyme? Muy bien, una muy buena pregunta. En Argentina, por lo general, cuando hablamos de pyme, tendríamos que hablar de mi pyme, porque por lo general en la definición de pyme que tenemos en la sociedad se incluye también a la micro pyme. O sea, está la microempresa, está la pyme, la pequeña empresa y la mediana empresa. Por lo general, en el común cuando se habla comúnmente de la pyme, se está incluyendo a la microempresa, que es un universo mucho más grande. Claro. ¿Sí? ¿La microempresa cuánta gente tendría? Y depende el rubro, digamos, pero estás hablando puede tener 7 empleados, 5 empleados o 2. Por ejemplo, Okay. Un profesional independiente es una microempresa, un comercio de barrio es una microempresa. Vamos a poner un número, de cada 100 empresas en Argentina, 99,4 son micropymes y pequeñas y medianas empresas. De esas 99,4, 80 son microempresas. O sea, de las más pequeñitas, digamos. Y solo el 20%, aproximadamente 18 y pico, serían las pequeñas y medianas. Y solo el 0,6 son grandes. ¿El porciento de la composición de las empresas se mantiene esa lógica en otros países? Sí, es bastante común. En Latinoamérica se mantiene y en Europa, por ejemplo, también España, Italia, que son países muy pymes, se mantiene más o menos igual. Sí, es una proporción bastante común. Varía en pocos porcentajes. ¿Una pyme es algo que alguien decide hacer o es algo o es una empresa que no llegó a ser más grande? Es una muy buena pregunta. Tenés de todo, ¿no? En ese universo tan grande, imagínate que hay un montón de realidades. Yo te diría que la gran mayoría de los empresarios pymes son empresarios por casualidad, digamos, ¿en qué sentido? Por oportunidad, en muchos casos, por herencia. No te olvides que el 70% de las empresas pymes son familiares, o sea que hay una gran cuestión de nací ahí y lo heredé de mi papá y no hay una planificación muy concreta, digamos. En realidad es casi una casualidad que estén ahí, digamos, ¿sí? Eso tiene mucho que ver también con la realidad del pyme después, ¿no? Y para una empresa familiar, ser familiar para el marketing de lo que venda es bueno. Pero ser familiar para su propia organización, ¿es malo? No diría que es malo. Tiene particularidades que hay que saber administrar y que es complejo, digamos, porque el famoso dejemos la empresa en la empresa y cuando vamos a casa no hacemos pasa. Familia. No pasa nunca. Y es más, yo aconsejo, la realidad, que a mí cuando me dicen, ¿podemos separar la empresa de la familia? Digo, mira, no conozco un solo caso que realmente lo puedan hacer. O sea que deja ese intento, porque es imposible. Porque se transforma en una mezcla de cuando vos trabajás 10 horas por día con tu familia. ¿Cómo llegás a la noche y decís, bueno, ahora vamos a los temas de la familia y olvidémonos de la empresa? En algún momento aparece la plata y la plata tiene que ver con la empresa, o sea que en el fondo y justamente y al jugar otros sentimientos que no tienen que ver con lo profesional, ¿eso no es un estorbo? Sí, es un estorbo, sí, porque llevas todo a la subjetividad. Hay como una creencia que no hay en otras cosas, un sentimiento de creencia que a lo mejor no existe. Es la subjetividad. Y también se da mucho esto de la delegación, ¿no? Sobre todo en los roles del padre, donde el padre está muy presente, o el abuelo, en algunos casos, donde se traslada lo mismo que pasa en la casa. Papá dice lo que hay que hacer, entonces lo que empieza a suceder es que se da una lógica bastante, digamos, injusta a veces y también traumática para el padre de la delegación, porque al principio es una situación de poder. Yo tomo las decisiones y eso es cómodo, porque yo digo qué hacer y qué no. Ahora, con el tiempo, si no lográs delegar, los chicos, que dejan de ser chicos porque ya tienen 30 y pico, empiezan a decir, ¿qué hago acá? Y si el chico se te va a los 40 años, ¿quién sigue con tu empresa? Claro. Te voy a poner una pregunta incómoda. ¿Hay una suerte de zona de confort informal que limita la posibilidad de crecer de pyme? Porque como estoy en un nivel en el cual si me tengo que formalizar, si tengo que entrar en todos los esquemas impositivos, por ahí el Estado propio me ahoga, ¿no? Entonces, en la práctica muchos se quedan en ese lugar en el cual son pymes, medio como una cuestión de confort que más como una estrategia de desarrollo, ¿no? Sí, la informalidad es una realidad de la economía argentina, que me parece que está bueno también tocarlo, porque si no es como que queremos tapar el sol con las manos, digamos, y la informalidad en las pymes es altísima.
Es cierto que en los últimos años, te diría bastantes años, cada vez es más difícil ser informal, porque hay mucho control, esa es la realidad, y porque el Estado necesita de las pymes para vivir. Entonces, hoy, la realidad es que el pyme antes jugaba más con la informalidad, podía especular más con la informalidad, tanto laboral como impositiva, y hoy la verdad que está muy acotado. Y ahí se entras en otro juego, soy informal porque me queda cómodo, porque de alguna manera gano más dinero, o soy informal porque si me vuelvo 100% formal, no sé hasta qué punto puedo aguantar. O sea, la rentabilidad de las pymes es realmente acotada, donde le sumas las tasas de interés, donde ser informal es caro. O sea, aclaremos eso, vos lo sabés muy bien, Martín. Ser informal en Argentina, ¿por qué es caro? Y porque si vos tenés que descontar un cheque, que por lo general el pyme lo hace y muy frecuentemente, descontarlo formalmente es carísimo. ¿Cuánto? ¿50%? ¿40 y pico? ¿50? Y subiendo, o bueno, ahí. Informalmente, ¿cuánto es? ¿El doble? Puede ser 100 o más, sí, depende del lugar. O sea, ser informal no es negocio. ¿Por qué? Necesitas un crédito, sos informal, te lo dicen los bancos. Yo quiero prestar plata a veces, pero cuando viene el pyme me muestra la empresa y si la empresa no es real. ¿Cómo que no? Te dice el tipo, yo gano esto, sí, pero no lo podés mostrar. Yo no te puedo prestar plata a lo que vos me decís que ganás. Entonces, ser informal, la verdad que nunca le conviene al pyme. Lo que pasa que también, si el tipo se pone 100% formal, no le dan un número. O sea, tenía que tener, realmente en Argentina, de cada 100 pesos que factura un pyme, 50 se lo lleva el Estado, para el que lo hace formalmente. Entonces, hay que entender esa lógica a fondo para realmente entender que a veces no es que no quieren, obviamente muchos prefieren ser informales, es más fácil una economía informal, porque la verdad que comprar a 5 y vender a 10 y no pagar ningún impuesto es mucho más fácil que hacer la cuenta, pero hoy es inviable una empresa que quiera crecer informalmente. ¿Hasta dónde llegas? Se te corta enseguida, ¿no? No puedes vender una empresa grande, por ejemplo. ¿Cómo le vendes una empresa grande si sos informal? No te registra. Hay también como una suerte de halo de ser pyme, ¿no? Sí. Que en parte esconde también esa enorme heterogeneidad que decías vos, porque uno cuando piensa en una pyme, uno dice, bueno, no, protejamos a las pymes. ¿Por qué? Y uno piensa 5, 10 empleados, 15. Y por ahí una ME, digamos la parte ME de pyme, 200, 300. 200 o 300 empleados y una facturación importante. Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a los números. A mí me gusta mucho hablar de números, ¿no? Las micro, pequeña y mediana empresas hoy emplean 8 millones de personas en Argentina. Punto. O sea, es el mayor empleador de la economía. De vuelta, es un universo tan grande que hay de todo ahí. Yo no puedo decir, defendamos a las pymes, porque está defendiendo al que debe ser defendido y al que no. O sea, yo también trabajo con las pymes y hay tipos que no merecen ser defendidos y hay tipos que sí merecen ser defendidos. Pero lo que digo es, todo lo que vos puedas hacer por los pymes en una economía es la ayuda más directa que puedas hacer al empleo y a la economía en sí misma. ¿Qué es, perdón, sin dar nombres, por supuesto, porque no te quiero usar de policía ni de agente de la AFIP, ¿qué consideras que es conceptualmente una pyme que debe ser ayudada, o sea, debe contar con algún estímulo estatal o privado, y qué sería una pyme que no? Bueno, a ver, yo me voy enseguida a los clientes que vemos todos los días. Yo te diría que la gran parte del pyme, por eso a mí, cuando voy a un asado, me junto con amigos que por ahí no son empresarios o están lejos de ese mundo, digamos, son empleados, y a veces se ataca al empresario de manera general, ¿no? Dice, no, porque el empresario siempre se la quiere llevar, y yo le voy a poner el nombre y apellido. Porque yo la verdad, que los que yo veo, los pymes que yo veo, yo los invito a que me acompañen, son tipos que la vienen pasando muy mal. Yo veo empresarios pymes que mantienen empresas, por ejemplo, el rubro textil, que la vienen manteniendo hace 2 años, que le cambiaron la regla de juego, pero no es que te la cambiamos, te subí, te pasé y mira, te conviene cerrar la fábrica e importar, en 6 meses te conviene abrir toda la fábrica, contratar 500 personas para salir a exportar al mundo. Decime cómo hacés vos para adaptar una empresa en ese tiempo. O sea, ese tipo de empresas que están manteniendo al trabajador, que no lo van a echar, un pyme que echa a una empresa, a un empleado, realmente lo piensa un montón. ¿Por qué? Porque un empleado en una pyme no es un legajo. Es como esta mesa. O sea, vos los conocés, los ves todos los días, conocés su historia, conocés a los hijos que caminan por el pasillo. Entonces, esa es la mayoría de la realidad del pyme. Un tipo que no están ganando guita. Mira, Martín sabe mucho de números. Yo estoy seguro que si vamos con Martín a 10 empresas pymes y le hacemos los números, o sea, le miramos los números, o sea, todo lo que tiene invertido y lo que gana, si le tenemos que dar un consejo profesional, digamos, tiene que cerrar, macho. O sea, no hay vuelta.
O sea, si te tengo que decir, por ahí te digo que no, porque entiendo que tampoco es tan fácil cerrar. Pero la realidad, que esos tipos están aguantando. Entonces vos me decís, ese tipo hay que ayudarlo. Y por supuesto que hay que ayudarlo. Tampoco hay que regalarle nada. De hecho si vos me decís, hay que darle plata a las pymes, y te digo, no. Si vos vas a un pyme hoy y le das plata, y el pyme no está preparado, porque tiene problemas financieros, que es lo que hablamos en este libro. Ojo que este libro no habla de la macro, no dice ayudemos a las pymes. Dice, pyme, todo este libro te dice que vos tenés que mejorar. Porque vos no te formaste, no sabes manejar la empresa, sos desorganizado, sos improvisado. Entonces, si vos sos un tipo que te estoy describiendo así, le das plata, ¿qué cree que va a hacer con la plata? Y la va a meter en una bolsa y va a patear la pelota, ¿cuánto? 1 mes, 2 meses. A los 2 meses va a volver a estar igual. O sea, tampoco es darle plata. Si vos me decís, ¿qué le das a las pymes? Dale capacitación, dale formación, dale ese tipo de profesionalismo, ¿sí? Y eso realmente va a ayudar con el tiempo a que mejoren. Y obviamente algunas tasas subsidiadas, pero se puede. Claro, eso, digamos, una cosa es dar plata, como decís vos, No. mediante un subsidio directo, que coincido con tu análisis, y otra cosa es, por ejemplo, un beneficio para el que invierta el que invierta más de lo que tenía pensado invertir, o el que reinvierta, o este tema que decían ustedes de las tasas y la idea de contar un cheque, alguna facilidad una idea para que es eso. práctica y que es bien aplicable y se ha hecho en muchos países. Por ejemplo, en Europa, ¿qué dicen? No le des crédito a las pymes, dale capital. ¿Cuál es la diferencia entre crédito y capital? Crédito es te presto plata, vos me das una hipoteca y te cobro un interés. ¿Ok? La típica, un banco. Capital es, mostrame tu empresa. Y ahí ya tenés un problema. O sea, muchos pymes te dicen, no te la puedo mostrar. O, mostrame que es ordenada, porque yo te voy a dar plata, pero me voy a quedar con una parte de tu empresa. O sea, voy a ir a riesgo con vos, me voy a asociar con vos. Tener un socio siempre te mete más presión que un crédito, porque el crédito te mete presión cuando no podés pagar la cuota, porque ahí viene el tipo y te dice, ¿dónde está mi plata? Ahora, un socio te va a meter presión del otro lado. Vos es como un socio en tu negocio. Te vas a decir, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Venimos bien? ¿Venimos mal? ¿Dónde está mi plata? Quiero ver dónde está. Entonces, si vos me decís, ¿qué necesitan las pymes? Capital. Ahora bien, para darle capital a las pymes, también el capitalista lo va a medir contra otros costos de oportunidad. Ahora, también hay una señal ahí. Hay un gran socio, entre comillas, de la pyme, que es el consumidor. Sí. El consumidor es el que le dice, ¿viene bien o no viene bien? ¿Comprándole o no comprándole? Y a veces es difícil, sobre todo en épocas de crisis recurrente, como tiene Argentina, separar la paja del trigo y ver en realidad cuándo es un problema de la Argentina y necesita que todas las empresas sean ayudadas por parte del Estado, y cuándo el tipo te pide que vos le garantices, Jorge lo dice algunas veces, que sea rentable algo que en realidad no lo es. Entonces el pyme te dice, no, mira, yo tengo 50 tipos, fabrico, qué sé yo, palanganas en Claypole. Yo no sé si es rentable o conveniente fabricar palanganas en Muchas veces Claypole. pasa que Argentina está lleno de negocios frustrados, que el Estado alarga su tiempo de supervivencia ad infinitum. Claro. ¿No? Esto se ve mucho en la industria, por ejemplo, que no son industrias, hoy son armadurías. Entonces le dan todo para una armaduría, o sea, no tiene sentido, digamos. Es así. Mirá, nosotros siempre tenemos una frase que es, no hay mejor negocio para un mal negocio que cerrarlo. O sea, en esto hay que ser criterioso, digamos, y hay que tener precisamente un buen criterio para beneficiar a los que lo necesitan y no a los que no lo necesitan. Una empresa que no es negocio, estamos en el mundo de los negocios. Punto. Acá, porque si nos volvemos solidarios, se rompe el equilibrio. Claro. Entonces, empresa que se quedó fuera del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque el tren ya pasó, porque, digamos... Bueno, pero vos fíjate, ahora estamos en un periodo en el cual los próximos 10 años van a ser definitivos en ese sentido. Sí. O sea, hay un montón de negocios que se van a caer y hay un montón de negocios que van a subir. Sí. ¿Cómo es el rol de las pymes en ese contexto? Y bueno, la reconversión, llamémosle, o la reinvención de la pyme es un gran déficit. De hecho, nosotros hablamos mucho en la consultoría con eso. Porque, ¿qué te pasa? El pyme tiene un gran problema. Acá vamos a hablar del pyme. El pyme es como un avestruz que está todo el tiempo con la cabeza bajo la tierra. ¿Qué es la cabeza bajo la tierra? La operación. Porque el pyme es un tipo que básicamente labura y mucho en el día a día. Está en todo. Está en todo de manera sorprendente. Vos le podés preguntar al tipo, y el tipo está acá, en cuántos papeles higiénicos hay en este momento en el depósito. Oye, qué bárbaro, este tipo es un genio. Ahora, cuando vos te pones a analizar la estrategia, que es precisamente hacia dónde va mi negocio, en qué me tengo que reconvertir, y si vos estás dedicando tiempo a saber cuánto papel higiénico hay en el baño, porque vos considerás que es importante que te da dominio de la empresa, posiblemente le estés sacando tiempo a eso. La gran cuenta pendiente de los pymes es que no se están ocupando, un poco por contexto, porque las crisis tampoco te ayudan a pensar abiertamente, no se están ocupando de pensar en cómo se está reconvirtiendo su modelo de negocios. Y hay un montón de modelos de negocios. Te doy el caso de los corralones, te doy el caso de un montón de negocios que fueron muy cómodos, que encima en épocas expansivas de la economía, como la que veníamos, que vendían, despachaban, y que de repente,
por cambio en el modelo de negocios, no tanto por cambio solamente en la macro, ya no despachan más. Ahora tienen que vender, se tienen que meter en la era digital, se tienen que reconvertir, reinventar, y la verdad que no lo están haciendo. Entonces, si no se reinventan, se van a morir. Y no hay ayuda que valga. ¿En cuánto influye en la economía de una pyme o en el desarrollo de una pyme todo lo que no depende de la pyme? Por ejemplo, te digo un ejemplo, la luz, el gas, los servicios públicos, todo lo que la pyme no puede manejar, pero que en cuanto le influye de una manera que la puede quebrar. ¿Cómo acompaña un Estado el crecimiento de las pymes desde lo que le corresponde al Estado? ¿Me explico la pregunta? Perfecto. Y ahí es donde vos decís, ahí es donde perdés el ánimo, ¿no? Yo tuve un ejemplo de una textil de La Plata, que yo estaba ahí cuando eso pasaba. Y la verdad que ahí te dan ganas de abrazarlo y llorar con el tipo. Factura de luz, 70.000 pesos. Al mes siguiente, bimestre siguiente, 240.000. Bimestre siguiente, 550.000. Ponete en tu casa. O sea, el pyme dice, pero pará, loco, ¿cómo? O sea, yo entiendo, era barato 70. Ponele que te acepto que a 70 estaba barato. Ahora, ¿te parece que en 2 bimestres pasara a 550? Yo no lo puedo trasladar al precio eso, de ninguna manera. ¿Cómo hago? No es tan fácil trasladar al precio, ¿eh? Hoy el mercado no te permite. O sea, la inflación, el principal problema, que es la inflación. ¿Por qué? Porque el pyme no está pudiendo trasladar a precios. Entonces, ¿qué se le va comiendo? La rentabilidad. El pyme ha perdido, todos los empresarios. ¿Cuánto debería ser de piso la rentabilidad de una pyme para hacer un negocio sano? Y hoy con las tasas de interés que tenés, hoy, la verdad, para sobrevivir, es decir, hoy de una pyme debería tener, vamos a hablar de la neta, o sea, una vez que pagaste todo, hoy una empresa pyme en Argentina y tendría que tener por lo menos un 15% de rentabilidad y nos estamos quedando muy cortos. ¿Y en qué promedio están? ¿Se puede saber? O sea, ¿se puede estimar, digo? Mira, yo vengo hoy a la mañana, yo hago consultoría todos los días. Hoy a la mañana vengo de una empresa imprenta, de hecho, donde se imprimió este libro. Imprenta, los últimos números le dan una rentabilidad del 3,5%. Además, muchas veces... 5 veces menos lo que vos considerabas el piso. 3,5%, ¿se entiende, no? 3,5%. O sea, y tiene máquinas el tipo. Si te cuento el costo de oportunidad... Claro, que eso te iba a decir. Muchas veces el tipo en la pyme no sabe sacar ni siquiera la cuenta cuál es la rentabilidad real. Excelente se pregunta. come capital. Porque por ahí está repartiendo ese 3,5 que decís vos, que ni siquiera alcanza a reponer la máquina dentro de 5 años cuando se le viene abajo la máquina. El tipo no está reponiendo la máquina, o sea, está perdiendo capacidad productiva. O sea, ahí es donde se está destruyendo la economía, que por ahí no se ve tanto en el día a día. La capacidad del tipo no está invirtiendo en máquina y no está invirtiendo en nada, básicamente. Se está comiendo el capital y eso es lo duro y lo real de lo que está pasando en este momento. ¿En cuánto inciden los costos laborales en el desarrollo de una pyme? Porque acá lo hemos discutido varias veces en cuanto a es caro contratar y es mucho más caro despedir, y si cambiaran las leyes, si hubiera otros contratos de trabajo, las pymes, por ejemplo, podrían crecer o podrían tener mayor flexibilidad para crecer. ¿Es realmente un elemento o los afecta más la macro, como decías, que más que la imposibilidad de poder despedir gente barato? En esto Martín me va a poder ayudar mucho. Mira, hoy un empleado en Argentina, por cada 100 pesos que vos le pagas al tipo, estás pagando 150 más en un montón de otras cargas. 150 más. Sí. Entre todo lo que te sale lo que el tipo se lleva del bolsillo. No, está bien, pero el tipo te sale 2.50. Exactamente. 100 te lleva él, 150 te lleva el Estado. Claro, que vos fíjate que hasta es perverso en la relación con el empleado. Porque suponete esto, vamos a poner en relación, vos sos mi empleado, ¿está bien? Y te digo, mira, yo te voy a pagar, yo te pongo 250 pesos arriba de la mesa, vos vas a agarrar los 250 y te digo, no, pará, son 100 tuyos. ¿Vos qué me decís? Aparte vos ya estás ganando poco. O sea, vos ya a tu casa llegás justito mal. ¿Vos qué me decís? Me decís, no, pará. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no me das 150? No pagués 250, pagá 220, hacemos un acuerdo. Y eso es la mayoría de los casos de informalidad en el mercado laboral de las pymes se da de esta manera, ¿eh? No es el famoso negreo, como se le dice, de que yo te estoy negreando a vos, te estoy ya taller clandestino del 11. No, eso ya es otra cosa, es trabajo esclavo. En la pyme no se da el trabajo esclavo, en la generalidad, no digo que no lo haya, pero en general no se da. ¿Qué se da? Un acuerdo entre empleado y empleador, de decir, mira, flaco, yo te necesito pagarte más a vos así no podés ir viniendo. Sí, yo necesito más. Bueno, mira, yo no puedo pagarte 150 porque tengo que pagar 300. Yo puedo pagar 220. ¿Te parece si te doy 150 y yo pago 70 y te pongo media jornal? ¿Y vos qué terminás haciendo? Ponete en situación, ¿vos qué terminás haciendo? Sí, agarran en general a los empleados. ¿Qué genera eso? A vos te genera una deficiencia en cargas sociales porque no tenés los aportes, la jubilación, pero ¿qué vas a pensar en la jubilación ahora? Que ya sabes encima que no va a ser buena. Pero a mí, ¿qué me genera? Hoy nos pusimos de acuerdo, hoy estamos bárbaros. Ahora, dentro de 4 años, resulta que hubo un problema, culpa tuya, culpa mía, no importa.
necesito que no vengas más. Y ahí empieza la otra industria, ¿no? La industria del juicio, y es muy, y que el pyme pierde siempre, o sea, no hay manera de que la gane. Justamente, injustamente, no nos vamos a poner ahí porque es un mundo, pero vos fíjate lo perverso que es el sistema. Ahora vos me preguntás, Jonathan, y yo me la juego en esta. De cada 10 pymes, si vos le bajás la carga impositiva, o sea, si vos se la haces más barato, ¿qué crees que va a pasar? Dos cosas. Le va a trasladar más plata al tipo, me la juego en esta, ¿eh? Y va a contratar más gente. El pyme, créanme chicos, y esto no es que yo quiero vender al pyme porque soy como la bandera de las pymes, no, lo veo, y créanme que lo veo todos los días. El pyme tiene un mango y lo invierte. Hoy yo te puedo llevar a 5 empresas que acaban de tomar decisiones de inversión. Vos me decís, vos le tenés que decir, sos tarado, flaco. ¿Por qué haces esto? ¿Qué te pasa? Y el tipo acaba de decidir invertir igual. El tipo invierte igual. Los tipos esos no son los que están comprando dólares, esos no son los tipos que la sacan afuera. No la pueden sacar afuera, no la tienen, ¿entendés? Entonces, un pyme, vos le das más, le bajás los costos y el tipo va a invertir. Obviamente, le tenés que dar al mercado también, ¿no? No es un mito, Jonathan, que porque sea más barato despedir, uno toma. Uno toma cuando vende más. No cuando es más barato despedir. Pues ¿para qué quiero tener 15 tipos si no le vendo nada a nadie? ¿Vos contrataste alguna vez a una persona pensándolo en despedirlo? No, nunca, obvio, lógico. O sea, si contrataste a una persona pensando en cuándo te voy a despedir, lógico. O sea, no tiene sentido. O sea, es un contrasentido que por lo general lo plantean gente que nunca fue empresario. Claro. Punto. Claro. Hay una vereda enfrente que dice, no, porque estos tipos... Entonces, es un contrasentido. Lo que también te pasa en cualquier negocio es que vos no lo haces en un Excel al negocio, lo haces en la práctica. Cuando viene la expansión, muchas veces en circunstancias normales vos contratarías, por ahí te pasás de contratar. En por periodismo ahí, siempre te pasa que te pasas. Exacto, en muchos casos te va a pasar. Sí, siempre después, te pasa que te pasas, porque cada idea es una persona, y cuando mirás tenés 200 personas laburando. Ahí está. Entonces después vas a la realidad del esquema. En la realidad, supone que contrataste 250 tipos. En la realidad del esquema, en realidad finalmente necesitabas 200. Sí. Pero esa ida y vuelta, a vos te sale carísima acá. No la podés hacer. Por el convenio actual. Por el convenio actual. Entonces, como sabés que no la podés hacer directamente, contratás menos. Vas a subcontratar. Estás contratando menos gente porque tenés miedo de pasarte de largo de lo que normalmente podrías contratar. Y hay muchísimos casos de pymes. Contame vos, Jonathan, si me equivoco, pero yo recorriendo el país y hablando con un montón de empresarios, todos están en una situación muy parecida. Tienen demanda, pero no tienen menor cantidad de gente de la que podrían tener trabajando, dada la demanda que tienen. Eternamente forzada la pyme. Siempre está forzada la pyme. ¿Pero por qué? Porque crecer le sale muy caro. Entonces, esto es así, nadie se quiere achicar. O sea, nadie que tiene una empresa lo hace para achicarse. O sea, es crecer y más el pyme. De hecho, uno de los principales problemas de la pyme es que se funde creciendo. ¿Por qué? Porque crece, el único que quiere vender y después se da cuenta que tiene un quilombo que no puede administrar. ¿Está bien? Entonces, todo lo hacemos para crecer y queremos desarrollarnos. Ahora, ¿qué pasa? Te pongo un costo laboral tan alto. Y aparte, al que contrataste, dijiste, bueno, lo contrato igual. Encima lo contrataste y la barrera de salida, si el tipo se equivoca, si el tipo no es el que vos buscabas, que puede pasar así. En el mundo, los países que tienen mayor flexibilidad laboral son los países que menos desempleo tienen. Punto. Y vamos a la estadística y listo. Cuanto más duro te pones, peor, porque lo que generás, ¿qué es? Y te contrato y ya te tengo un miedo, ya te miro con cara de que... Y la solución que después se le cuenta eso es la peor, que es abrir retiro voluntario, porque se van los mejores. Exactamente. ¿Quiénes se van? Los que consiguen laburo en otro lado. Los que no consiguen no se van ni en pedo, porque se van a quedar acá atornillados. Mira, ¿no? El pyme es muy racional. O sea, el pyme es un tipo muy racional. Básico, si querés, en algún punto. ¿Vos sabés lo difícil que es conseguir un buen profesional? Sí, un buen ingeniero de planta para una pyme. ¿Por qué para una pyme? No te lo pongo para una gran empresa. Para una gran empresa vos entrás como en un proceso donde te puedo asegurar que hay gente que capaz que un día entró caminando, lo metieron y se hizo gerente y no sabe cómo. Ahora, en una pequeña empresa, vos tenés que administrar realmente algo complejo. Es complejo, porque el tipo estudió ingeniería y pocas leyes de la ingeniería se aplican en la pyme y hay como una ley de gravedad rara ahí adentro. Entonces ese tipo es difícil de conseguir, tiene que ser responsable, no tiene recursos ilimitados, acotado de presupuesto. Todos, suponete que vos encontraste un tipo que te resuelva el problema. Se achicó, ¿lo vas a echar? Pero vas a aguantar lo más que pueda. O sea, ¿vas a echar a quién? Y al que no te rinde. Y bueno, pero a ver... señor, el tipo no es una fundación. A veces se le pide al pyme que salve lo que no puede salvar el Estado. ¿Vos qué querés? ¿Que yo siga perdiendo plata? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde querés que ponga plata yo? Vos generame demanda, generame un mercado, no me cambies la regla de juego cada 22 minutos, y ahí ¿quién va a quedar? ¿Quién va a depurar? Va a depurar al buen empresario del malo, y van a quedar muchos en el camino. Obviamente que van a quedar muchos. ¿Son todos buenos los pymes? No, son malísimos. Yo te digo que 9 de cada 10 pymes son impresentables como empresarios. ¿Por qué? porque no están formados, porque concentran todas las decisiones, no tienen un solo número. Pero bueno, ok, ¿qué hacen bien? Laburan, y laburan, y laburan, y laburan, y miran para adelante, que no es poco, ¿está bien? Entonces, ¿en qué hay que trabajar? Y vamos a trabajar en profesionalizarlos,
en formar profesionales. Mira, hay un dato que es durísimo. Este es un estudio que hacemos nosotros todos los años, más o menos con 200. No es una super muestra, pero creo que es válida. De cada 10 empresarios pymes, dueños de empresas, 7 no estudiaron nada relacionado con el mundo de los negocios. Nada. De los 3 que quedan, 2 manifiestan haber hecho un curso. Y yo a veces creo que lo hacen más por se dio como cosita, tipo, bueno, a ver, me compré Forbes una vez. Entonces digo, y el otro, el que queda, es un profesional de las ciencias económicas. ¿Se entendió, no? Sí. Vos podés decir, bueno, esto no te asegura nada. Estudiar ciencias económicas no te asegura nada. No. Posiblemente tampoco asegure nada en una guardia de un hospital de emergencia que haya 10 médicos versus que haya 7 que vos entras ahí, hola, ¿usted es médico? No, pero yo vi muchos videos de YouTube, me la arreglo, aprendí. Eso es terrible eso que te estoy diciendo. Y por otro lado te agravo más. Yo estudié ciencias económicas, Martín también. Y vos lo sabés muy bien, das clases en la facultad. Si yo salía, yo tenía experiencia de chico de haber emprendido, ya yo entendía lo que era el mundo pyme, pero si yo solo hubiese hecho la carrera universitaria de administrador de empresa, y hubiese hecho un posgrado en un MBA, y con eso me iba a una pyme, o sea, mi primer trabajo en una pyme, fracasaba. Si no tenía un buen mentor dentro de la empresa, fracasaba. Porque nos forman para trabajar en la gran empresa. Nos dan el manual de cómo entrar a trabajar en una de las 5 grandes. No nos forman para trabajar en la pyme. Uno de los grandes déficits, yo que dirigí una carrera hasta hace poco, era metamos más materia para la pyme. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 chicos que salgan de acá van a trabajar en una pyme o van a emprender una. Entonces tenemos déficit. Te das cuenta que cuando vos empezás a abrir el ecosistema, no es solamente el Estado. Sí, el Estado obviamente. Es la educación, es el propio empresario, que también tiene una gran autocrítica. Decir, flaco, vos querés manejar un barco y no tenés ni idea de lo que es una brújula. Es muy probable que te vaya mal. Y eso lo sabe el empresario pyme, no es tonto. Lo que pasa es que, bueno, no tiene recursos, el día a día lo mata. Por suerte hay una generación nueva que está al contador a diario. Bueno, ahí nos metemos en un problemón, me gano enemigos contadores, pero el contador no es en general un buen asesor de negocios. Pero en general se recurre al contador como si fuera el Pero no es un buen asesor de negocios, no todos, pero no están formados para ser asesores de negocios. Son, en el mejor de los casos, asesores de ¿Y vos harías como, no sé si una carrera entera, pero una extensión pyme en la facultad? Existen, debo decir que debemos ser justos, hay universidades que están empezando a hacer y hay cosas, o sea, el observatorio PYME, que hay intentos, digamos, y la verdad que algunos funcionan, pero bueno, como que quedan, viste, yo te di el número, 99,4 empresas son micro PYME, o sea, deberían ser los recursos acorde a eso. Claro. El 0,4% son empresas grandes, o sea, y el Estado, bueno, entonces no alcanza. Hoy debería haber una carrera o una licenciatura en la UNLP existe una licenciatura en Administración Pública o una especialización en Administración Pública. Me parece bien, para trabajar en el Estado, especializate en la particularidad del Estado. Ahora, no hay una especialización en organización pyme. ¿Cuáles labonadas están las pymes en Argentina? Porque también está la sensación de que la pyme está aislada y muchas veces, en muchos casos, una empresa grande en realidad se nutre de 200 pymes que le proporcionan, por ejemplo, los insumos, está muy eslabonada hacia atrás con pymes. Te diría que, mira, vamos a hablar bien a veces habla mal también de las grandes empresas, ¿no? Yo te diría que hoy uno de los grandes desarrolladores de las pymes son las empresas privadas. Por necesidad, por supuesto, ¿no? Porque de repente se levantaron un día y dijeron, Matusalén. No, ¿por qué? Porque son sus proveedoras. Ese es el modelo japonés. Toyota, ¿qué dice Toyota? ¿Cuánto fabrican ellos de lo que hacen? Nada. ¿Qué dice? Si yo no desarrollo, perdón el chivo, ¿no? Pero yo no desarrollo mi cadena de abastecimiento, la pelota, la bomba me explota a mí. Los bancos, digamos, ¿por qué cada vez están incentivando más a la pyme? ¿Por qué la están ayudando? Ayudando, no es que le están dando crédito, porque vos le das crédito a una pyme y no la ayudas, y eso te vuelve como en cartera impaga. Es como darle a un tipo que tiene problemas financieros, prestarle plata. Va a volver. La privada está ayudando mucho a que eso suceda. Hasta crean universidades, hasta crean cursos y demás. Y creo que por ese lado va. Yo siempre creo que el privado tiene que ser un gran motor. Y aparte es el más sincero y el más interesado de verdad. No es directo. Porque si no mejoras el supply, como se le dice técnicamente, y demás, que es la cadena de abastecimiento, el ecosistema no funciona. Si vos fueras secretario de pymes, digamos, tuvieras que por Mariano, claro, darle alguna solución a las pymes, ¿dónde te parecería que hay más impacto o cuál es el principal problema hoy? ¿Qué financiamiento, impuestos, educación, como dijiste vos, mercado, protección externa? Sí, bueno, nombraste creo que varios de los puntos. Te diría que lo primero que habría que hacer, y creo que lo están intentando hacer,
es abrir el mapa entre la micro, por rubro. No podés generalizar, es tan variado que no podés generalizar. Es como, ¿cómo le resuelve el problema a los argentinos? Y no, empezá a hablar, dividímelo, no es lo mismo el Chaco que Buenos Aires. Hay que empezar a abrir. Y dentro de las cosas que tienen impacto más inmediato, para mí hay que generar un fondo muy grande de capital pyme. Y tenés que generar un grupo muy grande de tipos formados, que lo vas a tener que formar a muchos, para que intervengan en la pyme como socios, no una auditoría. Puedo prestarte plata, pero corro el riesgo de estar prestándole plata a un tipo que no la va a saber administrar y me vuelve la pelota cuando se le termina. Por eso yo discutí tanto cuando hicieron el GRAN, que lo vendieron en todos lados, pateamos 90 días el vencimiento de IVA. Martín, si vos tenés problemas financieros y no sabés cuál es el problema, ¿qué hiciste con eso? Y te bajé el agua, la tenías arriba de los ojos, ahora la tenés acá. Claro. Y de repente, en los 90 días lo tenés acá. Lo vendieron como una bandera de mirá lo que logramos. Está bien, al tipo le salvaste 90 días. Ahora el problema no se lo resolviste. Entonces yo creo que ahí tenemos ¿Y ese fondo que sería un fondo privado que le presta privado? Yo lo haría mixto, sí, yo lo haría mixto. Posiblemente inicialmente lo tengas que hacer público, porque siempre el privado te dice primero poner a vos y después veo. Y está bien, porque tipo, digamos, lo hemos traicionado bastantes veces. Yo lo haría mixto y generaría un buen buró. ¿Cómo? Mirá, mi abuelo, Flaco, trabajaba en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Yo siempre digo, no hay un INTA para las empresas que funcione de verdad. ¿Qué era el INTA? Y yo estaba en Trenquelao cuando yo nací, y yo veía que venía el productor con una oruga, y decía, encontré esto. Y mi abuelo le decía, ¿mucha tiene? Haga un cuadrado de 1 metro por 1 metro y vuelva mañana y dígame cuántas tiene. Tengo 50. Vamos al horno. Vamos que tenemos que llevarle. El pyme necesita eso. Y a la vez, decirle, usted necesita capital. Bárbaro. Bueno, vamos a darle capital. Nos va a tener que dar el 20% de su empresa, ¿eh? ¿Por qué? Y porque vos, si no te mete un socio que te vaya y te audite y te tome la sangre todos los días, vos sos bastante peligroso, ¿está bien? Y tengo la intuición de que por ahí no me vas a devolver la plata y demás. Yo creo que por ese lado tenemos alguna cuestión. Y después premiar a los que trabajan bien por industria, con por ejemplo reducción del costo laboral a alguna cuenta, como era CEPIME. CEPIME funcionaba bien, eso es un error de este gobierno. Lo cortó mal en estos recortes que hizo y eso funcionaba bien. Que era CEPIME. Era vos básicamente, ibas al Estado y decías quiero capacitación o quiero consultoría. Y el Estado te decía cuánto sale, presentabas el proyecto a un consultor validado, después discutimos si eran buenos todos, no importa, pero por lo menos existía y vos ibas y decías sí, ok, listo, te lo doy. ¿Y cómo lo pagabas? Con crédito fiscal. En vez de pagar IVA, le pagabas al consultor. Y te digo de todo, ¿no? En el volumen hay cosas buenas y cosas malas, pero te digo que muchos pymes se animaron a la consultoría y se animaron a la capacitación gracias a CEPIME. Hasta aplicaba para estudiar en universidades, formaron a algunos de sus hijos y eso se cortó o se redujo mucho y creo que ese era un error. Esa era una buena política. Y la protección, el último punto que me preocupa a mí, porque también en Argentina, viste, ahora tenemos dólares de 40, pero igual nos quejamos de que no, que las importaciones. En cualquier otro país del mundo, las importaciones son una oportunidad para que vos compitas y seas mejor. Acá, protegerte un poquito está bueno porque te ayuda a crecer, pero cerrarte completamente la competencia te termina matando. Los extremos, Martín. Acá vamos. A ver, vos primero que no avisaste. No es que vos le dijiste, muchachos industriales, se viene un plan, vamos a ir devaluando de a poco, de acá a un año vamos a ser competitivos. Te digo un año, ya pensaba en Argentina 5 me parece un delirio, pero un año. No, le dijiste, muchachos, de 18 a 32, 34, 40 y vemos a dónde termina. No le diste tiempo al tipo que se prepara. O sea, suponete que eso fuera apertura, ¿no? Porque eso es lo que venden, ¿no? Ahora nos abrimos al mundo, somos baratos. Primero que ya no sos tan barato, porque no le hiciste tan prolija. ¿Está bien? Entonces, o sea, ya lo que teóricamente te hace competitivo, que la única variable que te hace competitivo en este país, ¿qué es? Tipo de cambio. ¿Estamos hablando de desarrollo real? No, estamos hablando de tipo de cambio. Ahora, la industria se modernizó como se tenía que modernizar. Realmente tenemos una industria tecnológica que va a ir para adelante, o cultural, de conocimiento. Chao, no está. Entonces digo, me parece, Martín, que ahí lo que tenés que trabajar es decir, primero, ¿podés cerrar la economía? Ya sabemos que no. ¿Por qué? Y porque básicamente lo que vos necesitas para desarrollarte es tecnología. Nosotros no producimos tecnología. Punto. Listo, si te cerrás, ¿qué haces? Cortás la tecnología. Si cortás la tecnología no tenés máquina. Si no tenés máquina no podés producir. O sea, ¿cuánto te dura? Y lo que te dura la máquina que tenías. Lo que pasó en la primera parte de la era kirchnerista. ¿Por qué los tipos crecen como locos? Y porque había una capacidad ociosa de una época de apertura total, de otro delirio, donde la gente compraba máquina porque era barata. Después vino uno y dijo, ahora no van a comprar más máquinas, usen las que tienen. ¿Y cuánto duró? 5 o 6 años. Hasta que un día dijo, me tengo que comprar otra. Y vino un tipo con un revólver y te dijo, no, acá no sacás $1 más. Usá la que tenés o inventate una, te decía el tipo. Pero ¿y cómo invento una? Yo no tengo capacidad para inventar una máquina. Dale, si vas a un japonés vos no vas a poder. Esas locuras son las que no terminan de desarrollar nada.
porque estamos siempre en esa ruleta de... Entonces no hay un proyecto real, no hay un proyecto real. Y eso es lo que termina afectando al desempeño de la pyme. La pyme no escucha el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué? ¿Me la juego? Dale, Martín, vamos a poner a una empresa para exportar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué nos da la plata? ¿Qué la tenemos que pedir al 70%, 50%, 60%? ¿Qué proyecto nos da el retorno de eso? Es inviable. En ese sentido es inviable. Por eso que te digo que yo estoy muy preocupado, porque si yo te voy a dar un consejo a vos como empresario pyme, y sos mi amigo, digo, si tengo una gana de poner un negocio, y tío, no tenés más ganas de jugar al fútbol, no sé, le damos un libro. Mirá todos los libros que hay acá, me parece re interesante, ¿no? Porque la verdad, gracias por haber estado acá, viejo. Por favor, eso estoy por la invitación. Jonathan Loidy acaba de publicar ADN Pyme, claves para darle vida y mejorar